Bueno, muchas gracias por venir. Si estamos en condiciones de comenzar, ¿podemos empezar? Bueno, teníamos previsto con la senadora Corregido, que es la coautora de este proyecto, convocarlos para el día de hoy. Ninguno había razonado que era feriado y nos parecía, bueno, que teníamos todo armado de tal manera que de mañana las reuniones que se suceden, incluyendo las nuevas reuniones por la Comisión de Reforma del Código Civil son semanas que van a ser un poco convulsionadas, entonces decidimos sostenerlo para el lunes, así que pedimos mil disculpas por restarle un pedacito de su tiempo en el día de hoy. El tema que nos ocupa es, recién veía viendo uno de los canales que está transmitiendo en este momento, una noticia de violencia familiar, y nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo un proyecto que ya se los van a entregar después, el proyecto y el listado de toda la gente que vino colaborando con nosotros en este trabajo, que en definitiva lo que pretende es ocuparnos de la violencia en el seno de la familia. No deroga ninguna de las leyes que se encuentran, simplemente lo que buscamos nosotros en esto es un complemento más de lo que se está buscando en términos de la violencia familiar. Creemos que hay cosas que están ausentes, hay cosas que son vacíos, hay cosas que son grises, y en ese marco nosotros intentamos profundizar nuestra tarea. Decía el otro día la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, que es una de las responsables de la reforma del Código Civil y que de alguna manera colaboró con nosotros también en este proyecto, que sus amigos procesalistas le decían ¿por qué tantas normas procesales ligadas al derecho de familia? Y lo que hay ligado al derecho de familia nunca es suficiente. Siempre es necesario llegar un poquitito más allá cuando todavía vemos que hay injusticias o la televisión nos muestra gestos de características impensadas, gestos de violencia que se han visto por televisión y que las autoridades judiciales a lo mejor han tomado medidas circunstanciales, pero al corto tiempo las disuelven o las hacen caer y nos parece a nosotros que eso no tiene solución ni forma inmediata. Nosotros creemos que esto es un complemento integral para cualquier miembro de la familia. El objetivo es sancionar a quienes en el ámbito de la familia, del grupo familiar, avasallan o lesionan la integridad física, psíquica, sexual, económica, la educación, la salud o la seguridad personal de cualquiera de los miembros de una familia. El objetivo es este que nos persigue a nosotros. ¿A quiénes nos referimos? Nos referimos a los cónyuges, aunque estén separados, a quienes han vivido en uniones convivenciales de igual o distinto sexo, ascendientes o descendientes, los que estén en situación de noviazgo o de pareja, personas bajo guarda, tutela o curatela. La verdad es que el objetivo entonces persigue que abriendo este abanico y contemplando situaciones que suceden, sería imposible armar una ley que contemple la casuística completa, sería impensado, faculte al juez a intervenir en la situación de peligro y disponer medidas concretas y efectivas de protección del grupo o de cualquiera del grupo familiar. En primer lugar, las denuncias se pueden hacer ante la autoridad judicial, ante la autoridad policial o ante las autoridades estatales que tengan ámbitos específicos para llevar adelante una tarea de esta característica. La denuncia la puede realizar cualquier integrante del grupo familiar o de la comunidad, inclusive los niños o los adolescentes, que hasta este momento no estaba comprendido eso. Garantiza la protección de los profesionales que radiquen las denuncias, porque suele suceder que quienes se dan cuenta que son objeto de violencia, y lo hablamos recién con Elena, son los maestros a lo mejor, o son su pediatra, o es su profesor de guitarra, o quien sea, que tenga la protección de poder hacer la denuncia y no tener que quedar definitivamente de cara a la sociedad como el responsable de la denuncia, pero sí el que ponga la mano arriba de un esquema de esta característica que no busca otra cosa que proteger a la familia. No puede ser que veamos todos los días semejante catarata de situaciones que complican la vida de una familia normal y que lo que buscamos nosotros en esto es entonces darle las herramientas al magistrado para que pueda actuar en consecuencia. Vuelvo a insistir, uno puede denunciarlo ante la justicia específicamente, ante la policía o ante estamentos estatales que muchos municipios o muchas provincias los tienen y trabajan muy bien buscando soluciones en este tipo. ¿Qué medidas nosotros proponemos específicamente con este proyecto de ley? Ya se lo van a entregar, vuelvo a insistir. Excluir al denunciado del hogar. No tiene muchas soluciones. En la mayoría de los casos las situaciones son más que gráficas y contundentes de lo que estamos viendo sobre hechos de repeticiones
hasta el cansancio, de situaciones impensadas, de mucho dolor de familia, de lastimar, de agredir de formas casi hasta la muerte e inclusive con la muerte de alguno de los miembros de la familia, y el denunciado sigue estando en el hogar o se manda a la mujer o a sus hijos a tener que seguir viviendo en el mismo lugar en el que está el denunciado. Obligarlo a disponer los alimentos cuando fuese excluido del hogar, si fuese él el único sostén del hogar. Suspender la aportación de armas y decomisarle las armas que tuviera si es que ha sido denunciado en estos términos y la justicia ha actuado en tal sentido. Prohibir contratos sobre bienes de las personas damnificadas. No es nada difícil de imaginar lo que cuando sucede una situación de esta característica, y la mayoría de los casos son mujeres, la inmensa mayoría, desvalidas, golpeadas, lastimadas o profundamente agredidas con su familia, además sufren lo que significa la utilización o la manipulación de los bienes que las perjudican y que las preocupan. Y que ustedes habrán escuchado que el propio análisis del nuevo Código Civil prevé que estas situaciones no siguen adelante. Se le prohíbe al agresor el cobro de los saberes de la persona damnificada. Se deberá comunicar a la seguridad social para que la persona que fue víctima de esta característica pueda ser atendida en tales consecuencias. El objetivo es es un objetivo absolutamente amplio y absolutamente ambicioso de nuestra parte. Seguramente no será la solución final, si la tuviéramos nos encantaría, pero sabemos que no la podemos tener de nuestra mano y que el planteo que estamos haciendo es una más, no deroga ninguna ley, es una más que trata de darle a los magistrados la facultad, los elementos y las posibilidades para que puedan tener una herramienta que recete esta denuncia por cualquiera de los que pueda denunciarla, o del grupo familiar o de su comunidad, o específicamente de cualquiera de los profesionales o cercanos a la familia que pueda hacerlo conservando su identidad, y que garantice entonces esta diferenciación. Este es el primero de los proyectos que estamos presentando. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Si les parece, contamos el segundo proyecto y después, en todo caso, nos abrimos a las preguntas. Las que quieran hacer las contestamos siempre. El segundo proyecto, hablamos del Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora. Más clarito imposible. Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora. Nos referimos a aquellas personas que, obligados a los pagos de cuotas alimentarias por decisión judicial, por alguna razón dejan de pagarlas. Bueno, nosotros entendemos que 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas hacen a una sanción específica, salvo que tenga un problema determinado y se presente ante el juez, y el juez que ha determinado que hay una cuota alimentaria que pagar, comprenda que hay una situación especial y la tenga que contemplar. Si no es así, nosotros creemos entonces que hay que poner un fin a este tema, con un registro nacional que el juez, una vez que determine la medida, lo denuncie. La persona que tiene la responsabilidad, normalmente siempre estamos hablando de hombres, en la inmensa mayoría estamos hablando de hombres que tienen responsabilidades desde el punto de vista de cuotas alimentarias que pagar y pueden no estar pagándola, van a tener algún tipo de restricciones. Por ejemplo, no podrán abrir cuentas bancarias, no podrán tener tarjeta de crédito, no podrán sacar pasaporte, no podrán sacar licencias de conducir ni participar de licitaciones, no podrán habilitar comercios, ni desempeñar cargos públicos, ni sacar la matrícula profesional. Si nosotros no tenemos un elemento que garantice que aquel que tenga la responsabilidad por decisión judicial de tener que pagar una cuota específica para el alimento de su familia, determinado de la mano del juez, no habremos cumplido nunca con el objetivo. Entonces, la única forma que tenemos de un registro nacional es que alguien que tiene la responsabilidad y esté en el registro para hacer cualquiera de estas acciones, que son solo un grupito que hemos mencionado, para hacer cualquiera de estas acciones tendrá que presentarse con un libre deuda que tendrá que emitirle el registro nacional para que él pueda entonces llevar adelante cualquiera de las acciones como cualquier hijo de vecino. Nuestro objetivo no es perjudicar la vida a nadie. Nuestro objetivo es decir que si hay responsabilidades desde el punto de vista del elemento de la familia, tienen que cumplirse conforme lo haya determinado el magistrado interviniente. Creo que les hemos contado más o menos los 2 proyectos, así que quedamos abiertos a las preguntas, tanto de la senadora Corregido como quienes hablan. Buen día, senador Menéndez de Telefe. Justamente usted mencionaba la sucesión de casos en las últimas semanas, incluso de muertes de mujeres y demás por femicidio.
Y apuntando a esto, algunas organizaciones lo que señalan es que lo que ha fallado hasta ahora, porque hay una ley de protección familiar, ha sido la implementación efectiva de la legislación. En ese sentido, el proyecto garantiza, digamos, una implementación efectiva. Todas las leyes que se puedan hacer son insuficientes, vuelvo a insistir. Tampoco yo creo que lo que estamos presentando con la senadora Corregido sea suficiente. Con esto nosotros damos por concluido porque no hay nada más para hacer. Siempre va a haber un poco más para hacer. Entendemos que lo que signifique la implementación de la que ya está, que no la estamos tocando, tiene todo un esfuerzo y seguramente el propio ministerio que lo tenga como autoridad de aplicación a su cargo lo llevará adelante. Pero nosotros en esto estamos dando una herramienta que creemos que son más que contundentes. Es el magistrado el que va a poder ser directamente con él, es el que puede definir específicamente cuándo puede hacer la exclusión del hogar. Es una tarea que nosotros entendemos que es imperiosa en determinados casos y cómo se hace para que pueda llegar esa denuncia a hacerse efectiva, porque muchas veces la propia persona que la está padeciendo no se anima o no tiene o está amenazada o cosas por el estilo, y puede ser un tercero el que perfectamente se dé cuenta de lo que está sucediendo y no lleguemos a los casos extremos, porque cuando llegamos a los casos extremos ya es tarde a veces, o casos que hemos visto en la televisión en estos días donde eso no se da en ese momento, se viene dando desde mucho tiempo atrás y que no hay nadie que lo recepte. Entonces entendemos nosotros, un proyecto que yo lo vengo trabajando hace un montón de tiempo, que lo hemos conciliado con la senadora y que ha trabajado muchísima gente. Yo les estoy dando el listado de toda la gente a la que hemos consultado, que son gente que conoce mucho del tema y muy bien, y que nos importa a nosotros que todos los que han podido participar, en vez de criticar si hay una ley o no hay ley y si se ha podido cumplir o no con los objetivos, seguir aportando nuevas partes normativas para poder cumplir con el objetivo. Fernando Fraquelli, de Canal 7. La consulta es la siguiente. Estoy hablando del tema de las consultas que en definitiva estuvieron llevando adelante. Las consultas tienen que ver con si se consultó a los legisladores nacionales. Digo por los tiempos, porque son dos temas de suma importancia, dos herramientas necesarias para la justicia y los tiempos que tiene el Congreso. Habrá que ver cuáles son y si ustedes ya consultaron como para que estos dos proyectos se sancionen rápidamente. No, consultar no se consultó, pero es un proyecto que nosotros estamos convencidos que estamos en presencia de necesidades que tienen que tomarse y no mirar para el costado, y que en las dos cámaras, la verdad debo ser honesto, la inmensa mayoría son mujeres las que están atrás de esta problemática específica, la comprenden, la conocen y seguramente nos van a acompañar. Yo no tengo ninguna duda de eso. No sé, Elena, vos qué... No, sí, además yo quisiera rescatar algunas cuestiones que tiene el proyecto que son innovadoras. Por empezar, que se tiene en cuenta el concepto de la urgencia y para el cual está previsto que la denuncia se puede hacer ante cualquier juez o cualquier tribunal y que ese juez o tribunal, después de tomar los recaudos necesarios, deriva la causa al juez competente. Por otra parte, se agrega la cuestión de la denuncia solidaria, es decir, que todos los que sabemos, los que nos enteramos que alguna persona está padeciendo violencia dentro de su hogar, de su familia, puede hacer la denuncia. Y además, la cuestión de la capacitación y la formación a todas las instituciones que tienen que ver, no solamente a la justicia, porque si vemos el caso de Bahía Blanca, que esta mujer había hecho, creo que 7, 14 denuncias, una cosa así en la Fiscalía, y que sin embargo no tenía respuesta, bueno, tenemos que cambiar, evidentemente, la cultura, la formación de las personas que se sienten involucradas, que están obligadamente involucradas en la situación de violencia familiar, y que no quede solo en la formación específica aquel que tiene la posibilidad de hacer un posgrado, sino que todos los maestros, los directores, en los servicios de salud, en el Poder Judicial, tengan la capacitación en profundidad que se necesita para poder abordar el problema, para poder cambiar la mirada también sobre el problema, para que podamos sacar de nuestra cultura esta estigmatización que se hace del otro cuando el otro es el que no tiene poder.
Senador Fernández, buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental y les quisiera preguntar también a la senadora Corregido, puntualmente a lo que estaba referenciando hace instantes, que va a ser un tratamiento multidisciplinario en cada una de las comunidades, porque hablamos de las fiscalías de turno, los juzgados, hasta el RENAR va a tener que participar teniendo en cuenta la tenencia y la aportación de armas, las escuelas, la policía. ¿De qué manera, ya una vez que si esto se convierte en ley, se va a trabajar en cada uno de los barrios puntualmente y de las localidades, por supuesto, en todo el territorio nacional? ¿De qué forma se puede llegar a articular? Teniendo limitaciones el agresor, que las marca la propia ley, como por ejemplo, haciendo un ejemplo que usted mismo consulta, el de no poder tener portación de armas, se le suspende la portación de armas y se le decomisa el arma aunque siga teniendo la credencial de legítimo usuario. No es un tema menor, muchos de los casos comenzaron de esa manera. Si usted me quiere decir que puede obtenerla de otra forma, es posible, pero la forma más simple siempre ha sido la de dejar que las cosas siguieran como estaban, como si no fuesen necesarias corregirlas o ponerse sobre el propio tema. Entendemos nosotros entonces que, como en este caso estamos hablando siempre de que la violencia es un importantísimo abuso de poder, el eje central de la violencia es el abuso del poder, bueno, lo que estamos buscando es todas las morigeraciones de ese poder que puedan significar crecimiento, tener una aportación o tener un arma como legítimo usuario, es una muestra más del poder que se supone que se está teniendo sobredimensionado para que pueda contar con ello y sacar ventaja de la situación. Nosotros queremos entonces acotarlo y en la acotación darle a la autoridad judicial competente, porque la denuncia no la puede hacer en cualquier lugar, pero después, en definitiva, será derivada a la autoridad competente. Lo mismo que cuando usted haga la denuncia ante cualquier policía. No necesariamente puede ser en su barrio, porque la violencia puede haberse producido en la casa de un pariente. En el lugar que usted la haga, será el que denuncia a la autoridad competente y evidentemente cualquiera de las acciones que se lleven en la práctica van a tener que recurrir o al RENAR o a todos aquellos que tienen posibilidades de participar para morigerar ese poder a las obras sociales, a todo lo que sea, a todo lo que tenga que ver con esto, en definitiva, para preservar la integridad en todos los términos, de lo económico, de lo personal, de lo psicológico, y desde el punto de vista del estudio, del desarrollo de la familia, que no sea perjudicado por esta participación de la violencia o del abuso del poder. Buen día, Diego Richardi de Crónica TV. Hace instantes usted hacía referencia a un vacío legal en la actual legislación. ¿En qué se equivocó esta legislación hasta ahora? Y por el otro lado, la siguiente pregunta. ¿Cuál de los últimos casos lo impactó en lo personal? No, yo no creo que se haya equivocado, creo que han sido insuficientes las medidas que se tomaron. Yo interpreto, y lo hemos hablado mucho con Elena, la necesidad, y muchos de los profesionales que ustedes van a ver ahí han actuado y tenido ese pensamiento más o menos parecido como el que nosotros hoy llevamos como legisladores nacionales al Congreso, de tener que tomar decisiones de característica de la exclusión del hogar cuando quien sanciona, cuando quien agrede tiene que producirse ese tema. Ustedes saben que el Estado Nacional puso en vigencia hace unos cuantos años el 137. Usted en los límites de la capital federal, una mujer víctima o alguien víctima de la violencia de la casa llama al 137 y denuncia el hecho, en el mismo momento cae una brigada, una parte policial que separa al agresor y la otra parte de trabajadores sociales y psicólogos que se ocupan de la persona agredida. Y lo que hace es sacarlo al agresor. Y lo que nosotros pretendemos es que la autoridad judicial sea, en este caso, consecuente con esa posición. Queda claro que eso, el que pegó una vez es muy difícil que después no vuelva a suceder, o por lo menos que después víctima de todas estas motivaciones fuera separado, si después hay una reconsideración, una preparación psicológica de su parte, o una vocación de cambiar su tema y el juez considera oportuno y conveniente, ¿por qué no reconsiderarlo? Pero será motivado de otro tipo de análisis. El primero que tenemos que hacer es proteger la familia, la mujer, los hijos, las madres, el padre, los discapacitados, los que están adentro del seno familiar, que son objeto de la agresión de aquel que ejerce el poder, como le estoy diciendo, no por abuso. Senador, senadora, buenos días. Guillermo Vera es mi nombre, trabajo para C5N. Quisiera preguntarle sobre los tiempos legislativos. Se están presentando hoy estos dos proyectos, aquí a la sociedad a través de los medios, pero ¿cómo ingresarán? ¿A qué comisiones? ¿Cuándo espera que tengan tratamiento en ambas cámaras? ¿Qué tiempos? Porque seguramente habrá mucha gente que necesite la sanción urgente de estos proyectos. ¿Calculan ustedes? Y no sé, la verdad. Nosotros, a ver, la idea es presentarla, se presenta mañana a la mañana entre mesa de entradas.
En la sesión que tengamos tomará estado parlamentario, ya será girado a las comisiones que sean y nosotros no nos dedicamos a presentar proyectos y a esperar que nos cuenten por televisión cómo salieron. Nos dedicaremos a operarlos en cada una de las comisiones con nuestros propios amigos de nuestro propio partido y de los otros partidos, porque acá sería injusto deshonesto decir que nuestro bloque solamente se ocupa de esta política. Yo no conozco ningún bloque que no tenga vocación de trabajar en tal sentido. Entonces, hablando con todas las legisladoras y legisladores de nuestros distintos colores políticos y planteando el tema, buscar cómo en el tiempo más corto posible saquemos dictamen y lo llevemos al recinto. Y de la misma manera va a suceder en la Cámara de Diputados. Tenemos un montón de gente de nuestro partido y de otros partidos que también tienen la misma vocación que nosotros, que seguramente lo van a recoger de buena manera. Con lo cual, si nosotros nos movemos inteligentemente en ambas cámaras, me da la sensación que bastante antes de fin de año podríamos contar con la sanción. Senadores, buen día. Jessy Quiribas, de Canal 13 y TN. Consultarle sobre lo que decía la senadora de la denuncia solidaria, si el proyecto que están presentando contempla el tema de las pruebas. Porque en los últimos casos que vimos en la televisión y en los medios, cuando la mujer golpeada iba a la policía a presentar la denuncia, algunas comisarías le pedían, bueno, tiene que presentar una prueba. Pareciera como ilógico, por así decirlo, que la mujer tenga que llevar, no sé, su cara golpeada o alguno de sus chiquitos golpeado. En el proyecto que están presentando, ¿se contempla la presentación de una prueba o no se contempla? No, en realidad la justicia o la policía o quien recibe la denuncia tiene que actuar urgentemente para sacar a esa persona de la situación de peligro y después derivar las actuaciones al juez competente. Y lo que sí prevé la ley es sanciones para todos los funcionarios públicos que teniendo que haber actuado no lo hayan hecho. Si nosotros buscamos en este proyecto ser contundentes en cuanto a la situación del hecho formal, recién lo que decía su colega respecto de qué me había impactado, no puede haber caso que lo impacte, en definitiva. No hay caso, el más chiquitito como el más grande. No podemos nosotros esperar a ver muertes para conmovernos. Creo que la responsabilidad del legislador no pasa por conmoverse, pasa por comprender las realidades que está teniendo nuestra sociedad y tratar de interpretarla de la mejor manera, hacerla un proyecto para discutirlo en el recinto. Nuestro objetivo persigue eso y lo que tratamos de ver, y vuelvo a insistir, no es que nosotros seamos especialistas aunque nos interese profundamente la temática. Fuimos a buscar un montón de gente que nos contara qué opinión tenía y ese montón de gente que ahora van a tener ustedes el listado, porque me parecía que era injusto que yo no contara quiénes fueran. Pero además el contar quiénes fueran también reivindica una posición respecto de lo que llevamos adelante como proyecto. Significa que todo, el más chiquitito que el más grande, termina siendo una situación que no puede ser permitida. Y la mejor forma para poder atacarla es que haya elementos y formatos específicos en el mano de la justicia, de la policía o de estamentos estatales de cualquier índole que tengan vocación de llevar adelante esta función, que puedan intervenir. Y de los terceros que quieran intervenir denunciando la situación, que lo puedan hacer también. Y en ese caso no van a tener posibilidades de presentar pruebas, van a tener que ir llevando la situación real para que sea investigada sí o sí. Cecilia Suárez, de Senado TV. ¿Cómo plantea el proyecto que se van a implementar las denuncias de los niños? En cualquiera de los casos, los estamentos para denunciar son los que yo le acabo de mencionar. Niños o adolescentes están comprendidos en el propio proyecto. ¿Cuál es la situación? Y los profesionales más conocedores de la situación siempre dicen que el niño debe ser oído. No hay nadie que no dé que... Es más, hay un caso famoso, no voy a hacer nombres ahora, de uno de los profesionales que más se lo respetaba en esto, que había centrado su eje de discusión respecto de que el niño debía ser oído y él cometió un hecho de pedofilia y fue condenado precisamente porque los niños fueron oídos, con lo cual pareciera ser una burla del destino, perverso de esta característica, pero que en su cabeza, a la hora de discutir respecto de las necesidades del conocimiento psicológico, sostenía que el niño tiene que ser oído siempre, y la demostración fue, lo condenaron a él, porque los niños fueron oídos. Bueno, muchas gracias a todos.